Buenos días, ¿qué tal? O buenas tardes, o buenas noches, no lo sé. Vamos a ver el tema 32 hoy, que es uno de los temas más difíciles, pienso yo, del temario, porque es un tema que nos pide que hablemos de algo. En general, estos temas de etnografía que nos piden que hablemos de un tema etnográfico, que es como para escribir una tesis, pues son difíciles, ¿no? Y este tema en particular se llama el pensamiento religioso mesoamericano y su representación en las colecciones del Museo de América. Es decir, tenemos que explicar al tribunal en el tema, tenemos que explicar el pensamiento religioso mesoamericano y después explicar algunos de los ejemplos de las piezas que podemos encontrar en el Museo de América que reflejen estas cosas que vamos a decir del pensamiento religioso. Entonces es bastante complicado porque tenemos que hablar de dos cosas. Se parece un poco al tema anterior de culturas andinas, pero por otro lado creo que tiene la dificultad extra de que tenemos que hablar de la antropología de la religión mesoamericana. Y eso es muy complicado. Yo lo he dividido de la siguiente forma, para que os lo digo de una vez para que sepáis cómo configurar vuestro tema, ¿vale? Y bueno, pasamos a la parte de la caracterización, que Mesoamérica sí que es complicada, porque se divide en más zonas que la zona andina. La zona andina en general se divide en tres. La zona mesoamericana se divide en un montón de pequeñas microzonas, aunque su caracterización es exactamente la misma, ¿vale? Es una de las muchas áreas culturales que tiene el continente americano para poder estudiar la arqueología y la antropología de las culturas precolombinas, ¿vale? Mesoamérica es una de esas áreas porque en general comparten rasgos culturales comunes que los diferencian de las áreas que están alrededor. Esta área que es, que es Centroamérica y esta área que ya son las grandes planicies o el suroeste de Estados Unidos, ¿vale? En México esto lo llamamos Aridoamérica porque es un desierto. Entonces es Aridoamérica. Pero bueno, las áreas en las que se divide Mesoamérica no nos las vamos a aprender realmente, pero sí que os las voy a señalar. No hace falta que pongáis en vuestro tema, yo os las señalo para que sepáis un poquito de lo que voy a hablar, ¿vale? Tenemos el área maya, que es probablemente el área más importante, que va desde la península de Yucatán, que es esta parte de México, hasta Honduras, ¿vale? Y toca un poquito de Honduras y un poquito de El Salvador. ¿Mm? Las ciudades mayas más importantes al principio estaban siempre debajo, o sea, eran como esta zona, Tikal en Guatemala, Copán en Honduras y otras ciudades. Y después, ya al final, fue justo antes de la llegada de los españoles, la cultura maya como que se había mudado hacia el norte y las ciudades más importantes eran las que estaban aquí al norte, Chichen Itza, Tulum, Mayapán, etcétera. Otra zona muy importante es la zona de la altiplanicie mexicana porque es donde se desarrollaron dos culturas fundamentales de las que vamos a hablar mucho, que son la cultura teotihuacana, que es esta aquí, Teotihuacana, y después la cultura azteca o mexica, que es la que se desarrolla en rojo en Teotihuacán. Después tenemos en amarillo la zona del Golfo, que es donde se desarrolla la primera de las culturas mesoamericanas, que es la cultura olmeca, y después también se van a desarrollar algunos de sus herederos, como la cultura del Tajín, que también vamos a mencionar mucho. Y después está la parte de Oaxaca, que también es muy importante porque se desarrollan dos culturas distintas en torno a una ciudad bueno, en torno a dos ciudades que están muy cerca, que son Monte Albán y Mitla, que ahora mismo son la ciudad de Oaxaca en México. Monte Albán es una ciudad que es una acrópolis y Mitla después es otra, es una ciudad un poquito como excavada en la tierra. Y finalmente la otra zona importante que nos importa es la zona del occidente de México, que es esta, porque tenemos mucho en el Museo de América del occidente de México y se desarrolló un reino que es el reino Tarasco o el reino Purépecha, cuya capital era Tzintzuntzan, que es esta ciudad que está aquí. ¿Vale? Entonces, esas son realmente las cinco áreas que nos tenemos que aprender. Todas las demás áreas que aparecen aquí realmente no son muy importantes, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos el tema, si os parece bien, y vamos a hablar ya de Mesoamérica propiamente. Todo lo que os he dicho hasta ahora es un poco para explicároslo, más que para que lo pongáis en vuestro tema. Ahora sí que vamos a hablar de vuestro tema, y vuestro tema el tema, bueno, yo lo comenzaría siempre diciendo que eso, para el estudio, el continente americano se ha dividido en áreas culturales, que son regiones geográficas en las que habitaron pueblos con rasgos culturales comunes entre ellos, etcétera, ¿no? Y dentro de estas regiones tenemos una región conocida como Mesoamérica, que fue una de las pocas regiones en las que se desarrollaron culturas urbanas y estatales. Una de las pocas, una de las dos. ¿Cuál es la otra? Pues el área andina, que es la que vimos en el tema anterior, ¿vale? Por eso son tan importantes y por eso es que están en nuestro temario, ¿vale? Estas ciudades, estas culturas urbanas estatales tenían sistemas de creencias organizados, religiones institucionales, y por ese motivo es que son las más estudiadas y las más conocidas también. También son las que tuvieron contacto directo con los españoles cuando llegaron. El término
Mesoamérica fue acuñado por Paul Kirchhoff, que no sé dónde sea, pero me suena que es como alemán o austríaco, en 1943 y ha sido estudiada muchísimo por muchísimas personas, tanto mexicanas como fuera de México. Entonces aquí yo os dejo el nombre de tres investigadores que son fundamentales. Dos de los tres tendréis que intentar aprendéroslos, o por lo menos uno de los tres. Los tres son mexicanos y los tres son como la gran autoridad en cuanto al estudio de Mesoamérica. Enrique Florescano, Miguel León Portilla y Alfredo López Austen en ese orden, ¿vale? Florescano es de principios del 20, Miguel León Portilla debe seguir vivo y López Austen también. Vale. Si queremos hablar un poquito más de la caracterización, por supuesto, podemos definirla geográficamente. Aquí tenéis un mapa para que sepáis de lo que estoy hablando, ¿vale? La extensión geográfica ocupa la mitad interior de México, desde el río Pánuco, que es un río que divide México en dos más o menos, hasta Centroamérica, al sur. En Centroamérica abarca prácticamente toda Guatemala y Belice, parte de Nicaragua, El Salvador y Honduras, ¿vale? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Lo que aquí pone como Centroamérica, en rosita, hay quien lo considera parte del área maya, y lo mismo pasa con esto que pone costa sur, ¿eh? ¿No? Aquí lo han separado, pero hay gente que dice que todo esto es el área maya. Da igual, en realidad todo es Mesoamérica. Entonces, si queréis, podéis más o menos decir eso desde el río Pánuco hacia abajo hasta estos países, ¿vale? Y ahora sí tenemos que hablar de qué hace a Mesoamérica un área cultural. ¿Qué es lo que hace que Mesoamérica sea un área común? Pues aquí os dejo prácticamente todo. La utilización de una tecnología lítica para la caza, la recolección, la artesanía y la arquitectura. Es decir, los pueblos mesoamericanos estaban en la edad de piedra cuando llegaron los españoles. No conocían el bronce y el metal lo trabajaban simplemente para la orfebrería en oro y prácticamente no conservamos nada de eso. Prácticamente toda la tecnología mesoamericana era de piedra. Incluso las armas eran de piedra cuando llegaron los españoles, toda la joyería, etcétera, ¿vale? Una economía basada principalmente en la agricultura, evidentemente, de cultivos como maíz, chile, frijol y calabaza. Tenían una gran estratificación social, por supuesto, que desembocaría, por supuesto, en una serie de líneas dinásticas y estados organizados en los que la religión va a tener un papel muy importante en el gobierno. La religión y la política van a estar completamente relacionadas en Mesoamérica. De hecho, más que unas monarquías, podemos hablar de unas teocracias en las que la clase gobernante y la clase religiosa son la misma cosa, ¿vale? Tenemos un panteón religioso y rituales compartidos, esto es muy importante, prácticamente todos los pueblos que habitan en esta zona comparten un panteón religioso, si bien no son exactamente los mismos dioses, son un poco como los griegos y los romanos, ¿vale? Los griegos tienen a Zeus, los romanos lo copian y lo transforman en Júpiter. Un poco pasa lo mismo aquí, los primeros dioses van siendo adoptados por el resto de las culturas que los van adaptando a su gusto, pero al final el panteón religioso es más o menos compartido. Y lo mismo pasa con los rituales, prácticamente todos los pueblos de esta área van a tener los mismos rituales religiosos, rituales entre los que incluimos cosas como sacrificios humanos, por supuesto, que es muy divertido. Ya hablaremos de los rituales también cuando hablemos de las características religiosas, ¿vale? También prácticamente todas las culturas que habitan esta zona se caracterizan por la construcción de grandes centros ceremoniales cuyo edificio central y principal va a ser la pirámide. La pirámide que no es como la pirámide de Egipto, sino que son como pirámides escalonadas, ¿vale? Todos los pueblos en general van a compartir también ese rasgo. Y finalmente todos los pueblos van a desarrollar en general un sistema de escritura pictográfica e ideográfica que va a ser utilizado principalmente como soporte para la legitimación del poder. Y recordemos que si el poder está relacionado con la religión, pues entonces eso significa que prácticamente todo el sistema de escritura que conservamos pues nos aporta mucha información sobre la religión y demás. Por eso es que este tema nos pide que hablemos de eso, porque es algo que está muy estudiado porque conservamos muchas evidencias arqueológicas, ¿vale? A veces, sí, está bien. Venga. Bueno, para estudiar el desarrollo de los pueblos mesoamericanos se han elaborado muchos modelos cronológicos que toman en cuenta pues, distintos factores. Y esto sigue siendo en general motivo de discusión entre los especialistas. No hay consenso, que esto sepáis, sobre la cronología precisa del área mesoamericana. Pero bueno, la que se utiliza siempre, la más común, pues, la que encuentras en los museos,
Es el modelo tradicional que fue difundido por Michael Coe a mediados del siglo pasado, 1950-1960 me parece, que divide la línea del tiempo de Mesoamérica en tres horizontes: el horizonte preclásico o formativo, el horizonte clásico y el horizonte posclásico. No sé si recordáis la definición de horizonte, pero es exactamente el mismo concepto, ¿vale? Horizonte es porque hay como una gran influencia de una cultura que va a extenderse y poco a poco va a ir menguando, y entonces entra la siguiente gran cultura, ¿vale? Más que periodos fijos y claros, como no tenemos tantas evidencias arqueológicas, pues lo que conocemos son, pues eso, horizontes, ¿vale? Entonces, el primer horizonte, que es el horizonte formativo o preclásico, de nuevo no os pongo fechas porque me parece que no merece la pena que os las aprendáis ahora. Para la catalogación sí, os las digo si queréis, pero bueno, esto lo podéis encontrar en internet también. El horizonte preclásico suele considerarse pues desde el 1500, 2000 a.C. hasta el 200 después de Cristo, y básicamente se caracteriza en el inicio del sedentarismo agrícola y de la cerámica y la conformación de las primeras sociedades y culturas organizadas. Y esto se muestra en la construcción de los primeros centros urbanos, de las primeras ciudades en Mesoamérica, que van a corresponder a la cultura olmeca, que en México es llamada la madre de todas las culturas, porque es verdad que la cultura olmeca va a sentar las bases estéticas y casi me gusta decir intelectuales es que intelectuales no es la forma correcta, estéticas y culturales del resto de las culturas que vendrán después de ellos, de los olmecas, ¿vale? Los olmecas tienen varias ciudades importantes, si queréis mencionarlas. Una se llama La Venta y la otra se llama Tres Zapotes, con Z. Después tenemos el horizonte clásico, que empieza a partir del 200 después de Cristo y termina más o menos en el 1100 después de Cristo. Y el horizonte preclásico es el periodo en el que se consolida la estructura social y los modelos culturales mesoamericanos, el sistema de creencias, sus corrientes estéticas, etc. En este periodo tienen su esplendor las dos grandes culturas del clásico. La primera va a ser la cultura maya y la segunda va a ser la cultura teotihuacana. ¿Vale? La cultura maya no va a ser ni un reino, ni un imperio, ni nada parecido, sino que se va a conformar en torno a ciudades-estado, ¿vale? Como Tikal en Guatemala o Palenque en México. Mientras que en la zona central se va a desarrollar la cultura teotihuacana, que va a ser súper importante y muy influyente en todo el centro de México. Teotihuacán, por si nos olvidamos, Teotihuacán está aquí. Y la cultura de Teotihuacán va a ser muy influyente en todo el resto de México y va a influir muchísimo a otras culturas. Pero bueno, Teotihuacán también es una ciudad-estado, tampoco es un reino ni nada parecido, ¿vale? Y dentro de la esfera de la cultura teotihuacana también tenemos otras ciudades como Cholula, que es la ciudad más antigua en el continente americano, que sigue habitada todavía ahora mismo. Otras culturas relevantes, además de la cultura maya y la cultura teotihuacana, pues tenemos la cultura zapoteca, que se desarrolla en Oaxaca, en torno a la ciudad de Monte Albán, y después tenemos la cultura del Tajín, en Veracruz, ¿vale? Y finalmente tenemos el horizonte postclásico, que comienza con un periodo de inestabilidad política antes del surgimiento de los primeros, ahora sí, imperios, de los primeros estados urbanos con dominio militar y comercial, que van a ser dos primero: el señorío tolteca y el señorío mexica o azteca, y el reino purépecha. Podéis usar la palabra reino, podéis usar la palabra imperio. La palabra que usamos en México, que consideramos correcta, es la palabra señorío. Vale, no era propiamente un imperio. El señorío tolteca se desarrolla en torno a la ciudad de Tula. El señorío mexica o azteca se desarrolla en torno a la ciudad de Tenochtitlan, que va a ser su capital, y después el reino tarasco o purépecha se desarrolla en torno a la ciudad de Tzintzuntzan, en el occidente de México. ¿Vale? Otras culturas que podéis mencionar del posclásico, pues tenemos la cultura huasteca y la cultura totonaca. La cultura huasteca al final fue conquistada por los mexicas, entonces desaparece, pero la cultura totonaca todavía existía cuando llegaron los españoles. Muy importante. Esto lo tenéis que, bueno, esto lo podéis mencionar si queréis en un parrafito al final del todo, como una postilla, que esta periodización, como he dicho ya, es discutida en la actualidad, principalmente por tres motivos. ¿Vale? Entonces, bueno, os de los establecidos, sobre todo si está bien fundamentada, y personalmente creo que nadie mencione eso. Todo el mundo hablará de los... entramos allá a la parte del pensamiento religioso. Voy a hablar un poquito de esto y paramos después para después empezar a poner los ejemplos, porque de nuevo creo que si no este tema puede ser muy, muy, pero muy, pero muy, muy, muy largo, ¿vale? Entonces,
El pensamiento religioso. Todas estas culturas de las que hemos hablado en esta área cultural comparten varios rasgos comunes, como hemos dicho más, y el más estudiado sin duda es el pensamiento religioso. Principalmente porque el pensamiento religioso tiene una gran importancia en la producción material y en la producción artística, ¿vale? De las culturas mesoamericanas. Por eso probablemente es que tenemos tantas evidencias y por eso es que es tan estudiado. Y por eso es que este tema nos pide que hablemos de esto en vez de simplemente, como en el tema anterior, que hablemos de la cultura material. El tema nos pide que hablemos del pensamiento religioso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, también es importante señalar que la interpretación del pensamiento religioso mesoamericano está siempre en revisión, porque constantemente hay descubrimientos todavía, o se descifran cosas nuevas, o se descubren nuevas expresiones o nuevos textos que refuerzan o debilitan algunas teorías, ¿vale? Por ejemplo, os dejo aquí un ejemplo de un Tzompantli. El Tzompantli es un muro hecho con cráneos humanos en vez de ladrillos, que fue descubierto en 2015 y redescubierto, digamos, en 2020, que se descubrió otra parte del Tzompantli, que al final, ¿cómo decirlo?, refuerza la teoría de los sacrificios humanos, porque pues, son como miles de cráneos que seguramente sean de prisioneros, construyendo un muro en un templo a un dios al que le igualan los sacrificios. Pues eso refuerza mucho la teoría de los sacrificios humanos, pero aunque no lo crean, hay gente que todavía sostiene que no había sacrificios humanos en Sónica. Bueno, evidentemente lo sabía, ¿vale? Otro componente importante es que al no conocer al 100% la escritura o la lengua de algunas culturas, pues muchos de los ritos o deidades o dioses no son todavía completamente conocidos. De hecho, muchísimos dioses, lo veremos después, son conocidos simplemente con los numerales o con el nombre del sitio en el que aparecen, ¿vale? El dios 1 de Palenque, el dios 3 de Palenque, porque no sabemos cómo le llamaban, ¿vale? Y bueno, aunque poco a poco se van descubriendo cositas, pues aún hay muchas cosas que no sabemos. Uno de los estudiosos más importantes sobre la religión mesoamericana es Alfredo López Austin, al que tengo el gusto de conocer, que es un señor muy simpático. Es como además el arqueólogo de México. No sé si está vivo, yo espero que esté vivo todavía. Este señor tiene un montón de libros sobre Mesoamérica, es como el gran experto. Y bueno, de él saco estas características esenciales, fundamentales de la religión mesoamericana. Me temo, sin embargo, que esto puede que no lo tenga yo en la bibliografía que os pase, así que ponedme atención para más o menos copiar esto como os lo voy diciendo, ¿vale? La primera característica fundamental de la religión mesoamericana es el culto a los antepasados, que muchas veces se elevan después al rango de deidades locales o personajes mitológicos sagrados, como unidades generadoras del linaje, por ejemplo, o como dioses patronos de alguna ciudad. Y os voy a poner varios ejemplos, podéis coger el que queráis o los que queráis. Por ejemplo, los olmecas tienen al llamado dios uno, porque no sabemos cómo se llamaba, que es el dios jaguar, que pensamos que probablemente es una representación de algún personaje importante, porque está siempre relacionado con personajes importantes de los gobernantes de las ciudades olmecas, ¿vale? Entonces parece que es como un dios de la clase política. O bien las cabezas monumentales olmecas. No os voy a poner muchas fotos, chicos, porque son cosas que no están en el museo, pero bueno, os lo cuento. Los olmecas tienen cabezas monumentales, que son unas cabezas de piedra, monolitos, un poco como las cabezas de Pascua, pero no tan grandes, que nunca se han sabido para qué son. Pues bueno, hay una teoría bastante fuerte de López Austen, de hecho, que dice que esas cabezas monumentales son gobernantes, de los primeros gobernantes de los olmecas, que después fueron elevados a deidades, y entonces se crearon esas cabezas como objetos de culto. No lo sabemos, no lo sabemos. Después tenemos este fenómeno, también es visible en la tumba de algunos de los señores mayas, como por ejemplo el más famoso de ellos, Quinichana Pacal, o lo podéis decir con Pacal, con C o con K. La tumba de Pacal en Palenque es una de las piezas arqueológicas más importantes de México, y es muy curioso porque muestra a Pacal renaciendo como un dios directamente. Es muy famosa la tumba de Pacal porque mucha gente dice que más bien es un señor en una nave espacial y que prueba que las pirámides las construyeron los aliens. Si tenéis tiempo, miradla en internet, que es muy graciosa.
Y finalmente el ejemplo que me gusta más, por supuesto, es el ejemplo de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios principal de los aztecas o los mexicas, es uno de los dos dioses principales de los aztecas o los mexicas, y es como el dios local de la ciudad de Tenochtitlan, que es la capital de los aztecas. Bueno, pues sabemos que Huitzilopochtli también es el nombre del sacerdote que funda el pueblo azteca, por decir así. Oh, es que os tendría que dar todo el contexto. Los aztecas son un pueblo nómada que se establece en una ciudad, la ciudad de Tenochtitlan está en medio de en un islote, en un lago, después de muchos años de migraciones. Bueno, pues se supone que esas migraciones fueron iniciadas por un sacerdote llamado Huitzilopochtli. Y ahora resulta que es el dios principal de los aztecas, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Que hay culto a los antepasados, vamos. El segundo punto fundamental del pensamiento religioso mesoamericano. Chicos, esto de nuevo, aquí, si alguno de los ejemplos que pongo después en el tema os gusta para irlo metiendo aquí y evitaros después hacer todo lo que yo hago, lo podéis hacer encantadamente, ¿vale? Podéis hacerlo. Por ejemplo, aquí en Dioses responden a los fenómenos naturales tenemos muchos ejemplos en la otra parte del tema. Entonces, bueno, poned atención a ver si os gusta más, ¿vale? Dioses responden a fenómenos naturales, es muy importante también. Existe un panteón numerosísimo de deidades que tienen como su origen pues, los elementos naturales. ¿Por qué? Pues porque la geografía mesoamericana estaba muy accidentada. Hay muchísimos fenómenos naturales muy extremos, hay muchos terremotos, hay muchos volcanes, hay huracanes 2 veces al año y los huracanes son muy heavies, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, antes había también nevadas, ahora ya no, pero antes también. Entonces había era como muy extrema esa geografía y entonces es normal que haya dioses que responden a fenómenos naturales de una forma tan intensa como ocurre en Mesoamérica. Por ejemplo, los olmecas tienen a su dios jaguar o su dios dragón, que están relacionados con animales sagrados. El dragón no deja de ser una especie de serpiente. Cuando pongo aquí así el numerito, eso significa que dios jaguar es conocido como dios 1 y dios dragón es conocido como dios 3, ¿vale? El dios dragón o dios serpiente dragón o dios monstruo dragón es que más fácil la gente les dice dios 3 y sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Después los mayas tienen un dios importantísimo que es Istamna, el sol, Ixchel, que se relaciona con la luna. Y bueno, por supuesto, los aztecas tienen a Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y Chalchitlicue, que es la diosa de las corrientes de agua, que además son esposos, ¿vale? Siguiente, las deidades tienen personalidad propia y activa, más o menos como el panteón de los griegos. Las acciones de los dioses repercuten en la tierra. Por ese motivo es que todas las religiones mesoamericanas desarrollaron un sistema complejísimo de ritos y creencias que funcionaba en torno a un calendario ritual de 260 días que es compartido. Es decir, prácticamente todos los pueblos mesoamericanos tienen el mismo calendario. Y esto es súper importante, ¿vale? Y el mejor ejemplo para hablar eh, de este calendario compartido, por ejemplo, es la famosísima Piedra del Sol que está en el Museo de Antropología en México, que es probablemente la pieza de arqueología mesoamericana más importante que existe en el mundo. Si no la conocéis, pues podéis meteros en internet y buscar Piedra del Sol azteca. Y vais a ver más o menos cómo es. Es un monolito gigantesco con un calendario ritual, ¿vale? Siguiente, tenemos un panteón compartido de dioses, esto es muy importante, quizás por su carácter relativamente animista o naturalista es que los dioses pues tenían éxito, digamos, en algún sitio y los distintos pueblos los iban compartiendo, ¿vale? Por ejemplo, Tlaloc es el dios azteca de la lluvia y es Chac para los mayas y para los zapotecas es Cosijo. Y podríais decir, bueno, es que a lo mejor cada pueblo tenía un dios de la lluvia, pero son dioses distintos. No, es el mismo dios, porque siempre es representado más o menos igual por las culturas distintas. Y estas culturas que además geográficamente están bastante separadas entre ellas, ¿vale? Siempre es representado con atributos y símbolos similares. Humanoide, cara enmascarada, cuentas en los ojos, colmillos y orejeras. Y aquí os pongo un ejemplo que no digáis que no, ¿vale? Aquí tenemos un mascarón de Tlaloc azteca. Aquí tenemos un relieve de la ciudad de Cabá maya, del dios Chac. Aquí tenemos al dios Cosijo de los zapotecas. Y aquí tenemos el dios, no me acuerdo cómo se llamaba, para los totonacos, ¿vale? Fijaos cómo es más o menos el mismo dios, ¿vale? La representación es más o menos igual. Las cuentas en los ojos, las orejeras, que son muy importantes en todo caso, orejeras por aquí, y después colmillos. Colmillos por aquí, colmillos por aquí, colmillos. Bueno, aquí tiene más bien una lengua bífida, pero supongo que aquí estas tres cosas que tenemos aquí son sus colmillos y aquí hay colmillos. En fin, lo que quiero decir es que el panteón de dioses es compartido y el mejor ejemplo definitivamente es el dios de la lluvia, pero no es el único, ¿vale? Hay otro más.
Bueno, hay muchos, hay todos, pero, bueno, casi todos. Pero bueno, el otro que es muy famoso es sin duda Quetzalcóatl, que es el dios del viento de los aztecas, que para los mayas es Kukulcán. Y de nuevo que es siempre representado como una gran serpiente emplumada, asociada con la fertilidad y la sabiduría en las dos culturas, y que también ha sido adorada por todas las otras culturas mesoamericanas, ¿vale? Entonces, bueno, yo os dejo esos dos ejemplos que lo podéis mencionar simplemente para que os hagáis una idea. Todo esto que os estoy contando del pensamiento religioso en mi tema ocupa una... dos páginas me ocupan el tema, ¿vale? Así que, bueno, ya podéis explayaros un poquito. Después tenemos, no es una religión en la que haya una concepción del bien y el mal, como lo ideal y lo despreciable, ¿vale? Para nada. Es una religión en general en la que existen tanto el concepto del bien y el mal, pero son opuestos y complementarios. Eso es muy, muy, muy importante. El bien y el mal en estas religiones son codependientes, son opuestos, pero también son complementarios. Es decir, que dan origen a una especie de dualidad como yin-yang universal en la que las dos cosas son válidas y son buenas, ¿vale? A diferencia de la religión cristiana. Por eso es que a veces es un poquito difícil entenderlo. Por eso se suele decir que son religiones duales, porque muchas veces los fenómenos naturales o los dioses que representan esos fenómenos naturales tienen dos caras, una buena y una mala, y son el mismo dios, pero se divide a su vez como en dos advocaciones, una positiva y una negativa. Por ejemplo, Meteotl y Omicihuatl son dos dioses náhuatl bueno, es el mismo dios en realidad, pero que representa dos cosas distintas, que me parece que en este caso es el sexo, hombre y mujer, sí, sí, claro, porque esto es hombre y esto es niña. Vale, entonces, bueno, podéis poner ese ejemplo, podéis poner otros ejemplos también en los dioses del inframundo. Son duales, hay uno bueno y hay uno malo. En fin, que lo que quiere claro es, que lo que quiero que quede claro es ese contexto. Por la convivencia entre el bien y el mal, no hay un fin teleológico. Creo que lo pongo después. Sí, aquí lo pongo. Por esta convivencia entre el bien y el mal, no hay un objetivo para esta religión. No es como el cristianismo en el que hay que portarse bien para ir al cielo. En estas religiones no es así. El mundo simplemente existe. Es el que es. El bien y el mal se complementan, pero no hay, o sea, el bien no es lo que estamos buscando, ¿vale? Muy importante también, los dioses tienen distintas manifestaciones dependiendo del momento del calendario. Precisamente por este concepto del bien y el mal que permite que los dioses se desdoblen en distintas advocaciones, hace que a lo largo del calendario un solo dios tenga distintas advocaciones y pueden representar en distintos momentos del calendario características o cualidades distintas. Por ejemplo, Quetzalcóatl, que es el dios del viento y que es el dios de la sabiduría, es adorado también durante una época del año, me parece que durante el invierno, como Tlahuizcalpantecutli, que esto es muy difícil de pronunciar, que es básicamente la estrella, como los aztecas llamaban a la estrella Venus, ¿vale? Y Tlahuizcalpantecutli en el invierno se convertía un poco como en el dios asesor de la guerra. Seguía siendo sabiduría, pero ya no era el dios de la sabiduría y de la convivencia y la fertilidad, no, ahora ya era un dios más de tipo bélico, ¿vale? Otra característica muy importante es la alianza importantísima entre la religión y el poder. Como hemos dicho ya, existe una casta de gobernantes sacerdotes que comparten el poder, que controlan la producción artística, controlan la producción de escritura y controlan también todos los rituales sociales y el calendario. Es decir, todo el conocimiento cosmográfico sobre el universo es controlado por esta casta de sacerdotes que comparten el poder con los gobernantes, ¿vale? Por ese motivo es que la mayoría de las ciudades importantes que se conservan en Mesoamérica tienen un punto alto, que es el punto más importante de la ciudad, que podríamos denominar Acrópolis, porque ahí sí que es equivalente, porque están los edificios de gobierno, los edificios de educación para los ricos y los edificios religiosos. Ejemplos buenos de Acrópolis en ciudades, pues muy fáciles. Chichen Itza y Uxmal tienen unas Acrópolis espectaculares. Y luego Monte Albán y Teotihuacán también tienen dos acrópolis muy, 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 muy visibles, ¿vale? Finalmente, y esto es probablemente lo más importante, que es los rituales compartidos. Otra característica que tiene la religión mesoamericana son los rituales
compartidos. En el calendario que hemos dicho ya que compartían todos estos pueblos de 260 días, también hay una serie de rituales que son muchos y muy complejos y que son extendidos, de nuevo, están extendidos en todas estas culturas. El primero de ellos es el sacrificio ritual, que era entendido como un tributo, como un agradecimiento a través del cual el ser humano pues expresaba y pedía protección, expresaba agradecimiento y pedía protección a los dioses, tanto individual como colectiva, ¿vale? En muchos casos la sangre era vista como el alimento de los dioses, era necesaria para que el universo siguiera su marcha, para que los dioses siguieran haciendo su trabajo, ¿vale? Existen muchísimas evidencias arqueológicas de que los sacrificados solían ser prisioneros de guerra cuando eran humanos, como comprueban muchas evidencias arqueológicas. Los enterramientos de Teotihuacán son un buen ejemplo, los chompantlis que os he dicho antes, estos muros de cráneos son un buen ejemplo, y los murales de Cacaxtla, que es un sitio arqueológico en el centro de México en el que muestran claramente cómo llegan los prisioneros, los pintan de color, los suben las escaleras y les sacan el corazón, ¿vale? O sea, hay muchísimas evidencias arqueológicas de eso. Autores, bueno, López Austen es el crack, pero bueno, León Portilla también puede ser citado aquí, que es un señor que ha estudiado muchísimo los autosacrificios, perdón, los sacrificios. El siguiente ritual muy común es el autosacrificio, que consistía en la extracción de sangre de alguna parte del cuerpo de manera voluntaria, como penitencia o para obtener de nuevo protección y prestigio por parte de los dioses. Solía ser algo que hacían los sacerdotes y los gobernantes, y es especialmente común en el área maya, en la que tenemos unos dinteles, es decir, unos dinteles de piedra, en la que se ve perfectamente cómo funcionaban los autosacrificios en el sitio arqueológico de Yaxchilán. Los sacerdotes y estos señores utilizaban espinas de raya para extraer la sangre, y por lo general los hombres se la extraían del pene, las mujeres se las extraían del abdomen o del pecho, con espinitas de raya, ¿vale? También tenemos como ritual extendido las danzas, las procesiones, los bailes rituales. En general, la música solía consistir, eso solía, sí, era uno de los elementos más importantes de los rituales mesoamericanos. Esto lo sabemos por muchas evidencias arqueológicas, como por ejemplo el Muro de los Danzantes de Monte Albán, pero también por las narraciones de los conquistadores españoles. Algunas de estas danzas aún existen en México actualmente, que lo sepáis, y esto lo podéis poner como ejemplo, que seguramente la gente no lo ponga, y es una cosa que en general cualquier turista que llega a México conoce porque es muy famoso. Hay una cosa en México que se hace ahora como espectáculo turístico que se llaman los voladores de Papantla. Los voladores de Papantla son unos señores que se suben en un poste gigantesco y después van descolgándose de él en círculos tocando instrumentos musicales, ¿vale? Pues ese es un ritual mesoamericano, prehispánico, que todavía existe hoy en día, solo que ahora es turístico. Y bueno, finalmente otro rasgo común que es muy importante por sus evidencias arqueológicas es el juego de pelota. Era un ritual muy extendido, era un deporte con jugadores profesionales, pero no conocemos ni sus reglas ni su dinámica, porque todas esas cosas fueron eh, olvidadas simplemente. No es que los españoles lo hayan descubierto, lo hayan destruido, simplemente se olvidó. Como los españoles no le dieron importancia porque pensaban que era un juego, nunca lo registraron en ningún sitio, ¿vale? Sin embargo, se cree que representaba el tránsito de los astros por el cosmos, la luna, el sol, las estrellas y el ciclo vital de los astros, pues del sol, etcétera. Existen muchísimas canchas de juego de pelota en toda Mesoamérica. Pero cuando digo muchísimas, son cientos y cientos y cientos de canchas de pelota, que además son muchos, muy graciosas porque tienen muchos tamaños y muchas formas distintas. Por ejemplo, aquí os dejo varios ejemplos. Tenemos en la ciudad de Cantona, por ejemplo, que es esta que tenemos aquí, tenemos 27 juegos de pelota solo en una ciudad. Las canchas de juegos de pelota son así, ¿vale? Son así, son como una I mayúscula y capital, con muros inclinados, un poquito inclinados alrededor, ¿vale? Entonces tenemos desde los juegos de pelota de Cantona hasta los minijuegos de pelota que tenemos en Tikal, en la zona maya. Tenemos unos juegos de pelota infantiles que creemos que eran para entrenar a los niños a que jugaran juego de pelotas, hasta el mega juego monumental de pelota de Chichen Itza, que es un juego de pelota enorme, gigantesco. No sé cuántos metros sean aquí, pero vamos, es gigantesco. Una persona parada aquí se vería como un puntito chiquitito, que se cree que era más bien un juego de pelota para que jugaran los dioses en él, es decir, que no tenía
ninguna cosa práctica. Pero bueno, aquí yo tengo el juego de pelota de Tula, aquí tenemos el juego de pelota de Yowalichan, en fin, para que veáis que es una cosa bastante común, ¿vale? Y ya está. Hasta aquí este vídeo con las características generales. Todo esto de nuevo, a mí me ocupa 2 páginas en el tema. Si queréis aprovechar esta parte del tema para poner los ejemplos, pues a lo mejor ya os ocuparía todo el tema y ya no haríais todo esto que yo voy a hacer después, ¿vale? Entonces venga, nos vemos ahora en el siguiente vídeo.